La OMS reanudará los ensayos clínicos con hidroxicloroquina. Forman parte de los esfuerzos internacionales por hallar uno o más tratamientos y vacunas contra la COVID-19. Cambio de opinión de la Organización Mundial de la Salud, que recomendó la semana pasada que por precaución se interrumpieran los ensayos relacionados con este fármaco después de que la revista The Lancet pusiera en duda su seguridad. El grupo ejecutivo de investigadores recibió esta recomendación y respaldó la continuación de todas las pruebas de ensayo, incluida la hidroxicloroquina. El cambio de opinión se produce después de que la revista médica The Lancet rectificara en lo que llamó expresión de preocupación para alertar a los lectores sobre la falta de validez del estudio que publicó. En Francia, el uso de la hidroxicloroquina ha sido promovido por el infectólogo de Marsella Didier Raoult, acusado de recetarlo a sus pacientes sin informarles previamente, pero su uso fue prohibido después de que fuera cuestionado por graves efectos secundarios en el semanario británico The Lancet. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió en una conferencia de prensa el 18 de mayo al asegurar que estaba tomando el medicamento como medida preventiva. Su médico escribió esta carta al día siguiente confirmando que así era. Hasta hoy, más de 3.500 voluntarios han participado directamente en ensayos clínicos de la OMS en 35 países. La OMS manifestó su preocupación por la evolución de la pandemia de coronavirus en Sudamérica y Centroamérica, donde el ritmo de aumento diario de casos confirmados se sigue acelerando. En una conferencia de prensa virtual, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que desde hace algunas semanas el número de casos diarios que se registran es más alto que en todo el resto del mundo. En Sudamérica, el experto dijo que resulta inquietante la intensidad con la que el virus SARS-CoV-2 se está transmitiendo en el conjunto de la sociedad, muy en particular en Brasil y Perú. El responsable de emergencias de la OMS recomendó a las autoridades a mantener las medidas de contención y levantarlas solo cuando se vean progresos. Una vez más, no importó el toque de queda. Los manifestantes pasaron por alto la restricción en Los Ángeles, Washington, Minneapolis y Nueva York, entre otras ciudades. En la Gran Manzana procuraron la movilización pacífica y la policía detuvo al menos 700 personas. Detuvieron a gente inocente sin motivo alguno y solo los esposaron tirándolos al suelo. Él es periodista, tiene identificación de prensa y lo tiraron al suelo. En la capital estadounidense, la policía dispersó con gases lacrimógenos a algunos manifestantes en la madrugada de este miércoles cerca de la Casa Blanca. Estoy cansada y siento que vale la pena. Si la gente quiere ser violenta, déjenla ser violenta, porque hemos experimentado la violencia por los últimos 400 años. En algún punto, nuestras vidas ya no son reemplazables. Así es como me siento. En Portland, Oregón, las protestas nocturnas tuvieron más choques entre la policía y los manifestantes. Mientras las autoridades alegaban que esta era una congregación ilegal, la multitud contestaba que se trataba de una protesta pacífica. La jornada de manifestaciones tuvo un contexto especial. En 8 estados del país, además del Distrito de Columbia, se adelantaron las elecciones primarias, cuyos resultados preliminares ponen a Joe Biden al borde de conseguir los 1.991 delegados que necesita para asegurar la candidatura a la presidencia del Partido Demócrata. En medio de protestas y con la pandemia todavía activa en el país, el número de votos por correo se disparó y hubo confusión acerca de algunos puntos de votación que fueron trasladados por las contingencias. El voto por correo divide a republicanos y demócratas. Los primeros alegan que es un camino para el fraude y Biden y sus seguidores dicen que será la mejor vía para ejercer el derecho en este contexto excepcional. Cientos de manifestantes han protestado este miércoles en Londres por la muerte del afroamericano George Floyd en Estados Unidos. La concentración ha derivado en escenas de tensión con la policía, donde al menos 2 manifestantes han forcejeado con los agentes que custodiaban el número 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico Boris Johnson. Además, unos 30 policías contuvieron a la multitud que se agolpaba en la avenida Whitehall, con carteles con mensajes como Black Lives Matter. También horas antes, miles de personas se habían concentrado en Hyde Park para condenar el racismo y expresar solidaridad por la muerte de Floyd.
Durante la tarde, algunos agentes londinenses se arrodillaron al paso de la manifestación en señal de apoyo con las reivindicaciones. Sin embargo, esto no ocurrió a las puertas de la residencia de Johnson. George Floyd fallecía el pasado 25 de mayo en Minneapolis después de que un policía estadounidense lo inmovilizara poniendo las rodillas sobre su cuello durante varios minutos. En los últimos 100 años, antes que en Minneapolis, prácticamente cada década han ardido distintas ciudades como Detroit, Miami, Los Ángeles, Cincinnati o Ferguson. Son revueltas recurrentes del colectivo afroamericano para protestar contra la discriminación y la violencia. Los datos hablan. Un adulto afroamericano tiene 3 veces más posibilidades que un blanco de morir a manos de un policía. Pero hay una probabilidad de 1,3 veces más que un blanco lleve armas a que las lleve un negro. Grupos racistas dicen que los negros cometen muchos más crímenes, ¿pero es eso cierto? Los crímenes violentos de 2018, el 43% fueron cometidos por afroamericanos frente al 46% cometidos por blancos. Pero los afroamericanos tienen 5,9 veces más posibilidades de ser encarcelados que los blancos. Esto se traduce en que 1 de cada 3 niños negros nacidos en Estados Unidos a partir de 2001 podría ir a prisión en su vida, frente a 1 de cada 17 de los niños blancos. Más allá de las diferencias frente a la justicia, la desigualdad se convierte en estructural. Datos de 2018 dicen que la riqueza familiar promedio en Estados Unidos es de $180.000 en las familias blancas frente a los $20.000 en las familias negras, mientras que el 70% de los blancos tiene una casa en propiedad frente a un 40% de los afroamericanos. Son datos que muestran la compleja realidad que hay detrás de las protestas que se han extendido por Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, dejando el sueño del también asesinado Martin Luther King todavía incompleto. Arrodíllense, arrodíllense. Si quieren arrodillarse, lo haremos con ustedes, porque somos humanos. Una muestra de respeto y solidaridad. Enfrente de una multitud de manifestantes, varios policías de Los Ángeles se arrodillaron, pidiéndole a los protestantes que siguieran en paz. Estamos aterrorizados con lo que está pasando en Minneapolis. Punto. Pero tenemos que mejorar. Entonces, mientras mantengan la paz, estamos con ustedes. Gracias por estar aquí. Imágenes similares rondan por Estados Unidos. Desde Las Vegas hasta Fort Worth, en Texas, las fuerzas de seguridad han saludado de mano a los manifestantes o se han arrodillado enfrente de ellos para rezar juntos. Esto contrasta con la violencia y el caos que han azotado a diferentes ciudades del país. Incluso en Nueva York, donde los enfrentamientos llevaron a un toque de queda nocturno, algunos oficiales de policía se acercaron a los manifestantes. Su gesto recuerda al que hizo en 2016 la estrella de la NFL Colin Kaepernick, quien se arrodilló durante el himno nacional para protestar por la brutalidad policial en contra de las personas negras desarmadas. A él se unieron otros deportistas y arrodillarse se volvió un ícono del movimiento Black Lives Matter. También despertó la ira del presidente Donald Trump y dividió a la opinión pública. Cuba ha logrado contener la pandemia de nuevo coronavirus por más de 3 semanas. Y con este avance, el gobierno estudia cómo reabrirse al mundo a sabiendas de que el turismo es esencial para la economía. Sin embargo, un brote con más de 60 contagios vinculados a un centro comercial de la capital se extendió a un laboratorio y a una empresa de transporte, complicando la delicada maniobra de retorno. El país está preparando toda la estrategia de la etapa de recuperación de la COVID, pero nosotros no vamos a aplicar etapa de recuperación hasta que no estemos bien seguros de que hay un control exacto de la epidemia. Cuba no ha levantado ninguna de sus medidas de restricción. Clases suspendidas, no hay transporte público, aislamiento social y fronteras cerradas. El uso de mascarilla es obligatorio. Aún así ya se limpian y acondicionan aeropuertos y hoteles de cara a la reapertura, mientras aerolíneas ya empiezan a ofrecer pasajes con estimaciones para julio. Entre las nuevas medidas, los turistas no podrán servirse directamente en el buffet. Las mesas estarán distanciadas y las recepciones de los hoteles se acondicionarán para evitar el contacto directo entre recepcionista y cliente.
Abundarán las áreas para la limpieza de manos y se trabaja en protocolos para el acceso a piscinas y playas. Y nuestro país se va a convertir en un baluarte de los primeros que vamos a salir al mundo con un turismo más seguro, más confiado, para nosotros poder seguir avanzando en el desarrollo del turismo, que bastante lo necesitamos la población. Tras el cierre de sus fronteras a finales de marzo, Cuba aisló en hoteles estatales a los turistas que fueron quedando. A la fecha aún hay unos 4,000. Disfrutan de la vista al mar sin poder ir a la playa ni a la piscina. El hotel dio a disposición de todos los turistas nasobuco, guantes, la comida nunca faltó en 70 días, el desayuno, el almuerzo, todo está saliendo súper bien. Aquí tenemos un puesto de mando de los doctores, donde hay enfermeros, doctores. Pero algunos se quejaron de los traslados a hoteles estatales, más costosos que sus alojamientos particulares. En un país de 11 millones de habitantes, el martes Cuba acumulaba unos 2,000 casos con poco más de 80 fallecidos desde el 11 de marzo. Del total, solo 180 casos están activos. Ante el encierro, muchos guatemaltecos han puesto manos en la tierra en sus propias casas para producir sus propias legumbres y vegetales. Esta situación nos ha hecho a todos voltear, creo yo, a ver a la tierra otra vez y a reconocer lo esencial que es pues, el cultivar nuestros alimentos, por muy pequeño que sea el espacio, ¿no? Algunos, como Ariana, dicen que antes no tenían espacio ni tiempo, pero el cambio en el ritmo de vida les ha permitido acercarse a esta actividad. Para ella es complicado cultivar verduras de forma tradicional por las restricciones y toque de queda impuestos por el gobierno, pero este sistema de tierra colocada en cartones de huevo le ha dado resultado. Creo que también esto va a ser un refuerzo para poder alimentarnos nosotros en la casa. Ya hemos cocinado con lo que tenemos en la casa como cultivo. Krista también emprendió un huerto familiar para el cual produce su propio abono con un vivero de lombrices. Como seres humanos, es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Poder cosechar nuestros alimentos, es cómo evolucionamos, ¿verdad? Y cómo pudimos llegar hasta lo que somos hoy. Otras familias como la de Alejandro perdieron sus empleos o redujeron sus ingresos. A través del huerto familiar esperan reducir costos en la alimentación y ahorrar dinero para pagar el alquiler de la vivienda. Ver el crecimiento de las plantas te ayuda a entender también todo el desarrollo que toma tener una zanahoria en un plato, tener una papa en un plato. La venta de semillas se disparó por la proliferación de huertos familiares. Ahora muchos revaloran los conocimientos de la tierra y han reencontrado una solución para alimentarse en medio de la pandemia. Médicos y enfermeros están frente al cañón todos los días luchando en contra del coronavirus en México. Pero hay otros héroes invisibles que están entre los pasillos del Hospital Juárez, trabajadores de limpieza y cocina, quienes también merecen millones de aplausos. Aunque esta semana arrancó el plan de reactivación hacia una nueva normalidad, persiste la fase crítica del coronavirus en México, que acumula 97.326 casos y 10.637 muertos confirmados por la enfermedad. Con 20.217 contagios, el personal hospitalario representa más de 1 de cada 5 casos en el último reporte de la Secretaría de Salud, con 23% de trabajadores de la salud contagiados que no son médicos, enfermeros o laboristas. El Gobierno de México reconoce 271 defunciones del personal sanitario por COVID-19, con Ciudad de México a la cabeza con cerca de 80 fallecidos, seguido por el vecino Estado de México con alrededor de 30. Esta es una situación que nunca imaginó Elsa Juana Díaz, la dietista encargada de la preparación diaria de entre 120 y 150 bolsas con suero para alimentar por sonda a cerca de 35 pacientes con el coronavirus. Pues yo no estaba acostumbrada a ver a tantas personas fallecer. Y eso para mí ha sido un poquito complicado y también saber que compañeros míos y también familiares cercanos se han enfermado. Pese a la crisis, estos héroes invisibles están dispuestos a seguir trabajando y a dar todo de sí mismos para sobrellevar la pandemia. La pandemia ha traído graves consecuencias para todos, incluso para los animales salvajes. Por ello, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México lanzó una campaña para evitar el abandono de fauna silvestre durante el confinamiento.
Básicamente el abandono se da porque hay gente que ya no puede con sus animales y en esta pandemia por la falta de recursos y la falta de, de lugares donde tenerlos, por eso es que los han abandonado, ¿no? Ese es el caso de Kira, esta tigresa de Bengala de 130 kilos que fue entregada a un zoológico en el norteño estado de Sinaloa. A ella se han unido una serpiente pitón, un manatí bebé, 14 guacamayas verdes y 49 venados. No, por ejemplo, el caso del tigre, pues este fue reportado porque no pueden cuidarlo. En caso de los venados que te menciono, pues ellos estaban en una situación de abandono. Pues era una emergencia porque no tenían alimento, no tenían nada que los cuidara, estaban en un espacio inadecuado para la especie. Pero el abandono o la crisis económica no son los únicos motivos por los que estos animales llegan a zoológicos. Yo creo que en el tema del tráfico, pues la gente que se dedica a hacer este tipo de actividades ilícitas aprovecha que todo está en caos para hacerlo. Y en el tema de abandono es como te digo, yo creo que andamos sobre un 70% en tráfico y un 30% entre abandono y donaciones voluntarias, ¿no? Más o menos es lo que hemos recibido. Muchos otros también proceden de circos que los abandonaron cuando en 2015 entró en vigor una ley que prohíbe su uso en espectáculos. El trabajo se centra ahora en rehabilitarlos para intentar devolverlos a sus hábitats, aunque muchos no lo logran por secuelas físicas o porque perdieron por completo su condición salvaje y quedan en refugio permanente. Los zoológicos enfrentan también una reducción de sus ingresos ante la falta de visitantes por las medidas de aislamiento social. Las donaciones privadas han sido un salvavidas, pero la asociación ha urgido al gobierno a la donación de alimentos y a permitir la reapertura desde la primera fase de desconfinamiento. La policía de Honduras frenó el martes a un centenar de africanos, haitianos y cubanos que caminaban por la carretera del sur con destino a México. Los migrantes que habían entrado al país en marzo desde Nicaragua salieron de Choluteca en la mañana hacia la frontera con Guatemala, pero fueron detenidos a unos 50 kilómetros del punto de salida. Mi sueño es llegar allá en México y yo voy a quedar en México. Antes yo tenía sueño de cruzar la frontera hacia el norte en Estados Unidos, ahora no, porque yo mismo el otro día veo que un policía blanco que está matando a un negro, así que nosotros como un negro y no vas a tomar suerte de cruzar allá. Debido al toque de queda decretado por el gobierno hondureño en marzo para contener el coronavirus, los migrantes debieron permanecer en Choluteca, pero según dijeron, se está terminando su dinero, por lo que decidieron arriesgarse en la travesía. Que nos dejen pasar porque llevamos mucho tiempo aquí ya, en Honduras. Y no tenemos posibilidades para seguir, no tenemos recursos para seguir aquí en Honduras, no tenemos dinero, no tenemos comida, no tenemos nada. El subcomisionado de la policía hondureña que dirigió la detención dijo a la AFP que los migrantes serían trasladados a una oficina de migración para que les den un salvoconducto por un costo de $80. Y añadió que las personas tendrán de 3 a 5 días para salir de Honduras por la frontera con Guatemala. De vuelta al mar. Las playas de Río de Janeiro volvieron a acoger a los brasileños después de 2 meses, aunque solo para realizar deporte. Es una de las medidas de la alcaldía de Río de Janeiro para caminar hacia una flexibilización del confinamiento. Permitieron el surf, así que podemos practicar este deporte que queremos. A partir de ahora todo va a volver a la normalidad, gracias a Dios. Las medidas incluyen también la reapertura de algunas tiendas. Sin embargo, algunas de las decisiones de la alcaldía chocaron con las de la gobernación, que prohibió, por ejemplo, que abrieran sus puertas los centros de culto. Pero la pandemia en Brasil está lejos de terminar. Ya es el segundo país con más contagios registrados después de Estados Unidos. Por eso muchos temen que el desconfinamiento agrave la situación, especialmente en las zonas más afectadas como Sao Paulo o Río de Janeiro. ¡Pésimo! Terrible. No hemos llegado al pico y todo está abierto. Todo gira alrededor del dinero. La economía brasileña se enfrenta a una recesión sin precedentes. El mismo gobierno calcula que el PIB se reducirá un 4,7% este año. Un paso crucial para volver a la normalidad.
Italia reabrió el miércoles sus fronteras a los europeos con la esperanza de reactivar el sector del turismo, vital para su economía. El gobierno también permitió a sus ciudadanos desplazarse libremente entre regiones y reanudó los vuelos internacionales en al menos 3 ciudades importantes, Roma, Milán y Nápoles. Sin embargo, las fronteras fuera de la Unión Europea siguen cerradas, un tema que aún debaten los gobiernos. De su lado, Alemania decidió poner fin a partir del 15 de junio a las restricciones para los viajes turísticos en Europa. El gobierno igual realiza recomendaciones a los viajeros dependiendo del país de destino. Sé que esta decisión despertó grandes esperanzas y expectativas, pero quiero decirlo nuevamente, las advertencias de viaje no son prohibiciones de viaje y las recomendaciones de viaje no son una invitación para viajar. Varios países europeos tratan de salvar así una parte de la temporada turística de verano, al menos con sus ciudadanos y a escala continental. España levantará la cuarentena para los extranjeros el 1 de julio y Reino Unido se plantea recibir turistas de algunos países considerados seguros. En Francia, ya desde el martes se permite viajar a cualquier punto del país. Una evaluación con algo de mea culpa. El epidemiólogo Anders Tegnell, a menudo presentado como la cara de la estrategia de Suecia en la lucha contra el coronavirus, defendió el miércoles la decisión de no imponer el confinamiento como en muchos países europeos. Pero admitió que el enfoque podría haber sido mejor, en medio de críticas por el alto número de muertos en comparación a los demás países nórdicos que sí impusieron medidas restrictivas. Estamos contentos con la mayoría de los aspectos de la política. Ha funcionado muy bien cuando se trata de mantener el nivel de propagación de la enfermedad en niveles que la atención médica puede manejar. Ha hecho posible mantener abiertas nuestras escuelas, es muy importante para una sociedad. Y por supuesto, tenemos la parte desafortunada con el alto número de muertos, principalmente en los centros de cuidados, y que por supuesto deseamos haber evitado más, pero el resto ha funcionado muy bien. El país escandinavo mantuvo abiertas las escuelas para niños menores de 16 años, así como los cafés, bares, restaurantes y empresas, apelando a la responsabilidad individual. Se alentó a la población a trabajar desde el hogar, limitar sus contactos y lavarse las manos regularmente. Las únicas restricciones importantes fueron la prohibición de las reuniones de más de 50 personas y las visitas a residenciales de ancianos. Las autoridades suecas siguen repitiendo en los medios de comunicación que esta lucha contra el virus es una maratón y no un sprint. Un estudio de arquitectos de Feldkirch, en Austria, tiene la misión de renovar uno de los edificios más conocidos de Braunau am Inn, la casa natal de Adolf Hitler. Para ello se había organizado un concurso al que también se presentaron propuestas de Suiza y Alemania. Según el Ministerio del Interior austríaco, la casa debería convertirse en una antítesis de lo que representaba Hitler. Después de la renovación, que debería completarse a principios de 2023, el edificio será utilizado por la policía. Para algunas personas, la pregunta que probablemente surge ahora es: ¿realmente resulta adecuado destinarla al servicio de la policía? Se trata del uso más apropiado que se le puede dar. Cabe preguntarse ¿por qué? Porque la policía trata de salvaguardar el derecho y la libertad. El plan establecido consiste en renovar la casa y devolverle su estado original, y además añadir 2 nuevos edificios. El complejo debería quedar integrado en la imagen que proyectan los suburbios de Braunau am Inn. El monolito conmemorativo que recuerda las consecuencias del dominio nazi delante de la casa será retirado y colocado en otro lugar. Se estima que la renovación costará unos 5 millones de euros. Vuelta a clases en Corea del Norte. Los niños regresaron el miércoles a las aulas, después de meses de cierre de las escuelas como parte de las medidas impuestas contra la pandemia del nuevo coronavirus. Los estudiantes llevaban sus mascarillas en clase, pero se sentaron cerca unos de otros para escuchar a su maestra hablar del liderazgo de Corea del Norte o de matemáticas. Los retratos del fundador de la nación Kim Il-sung y de su hijo y sucesor Kim Jong-il, abuelo y padre del actual líder Kim Jong-un, cuelgan de las paredes de todas las aulas del país, y los estudios revolucionarios son una parte clave en el programa escolar. Pyongyang no ha informado de ningún caso de la pandemia,
pero tomó medidas drásticas de protección, cerrando sus fronteras e imponiendo un confinamiento. Los analistas consideran poco probable que Corea del Norte haya evitado los contagios, tomando en cuenta que el virus apareció en la vecina China y se propagó por todos los continentes. Además, estiman que su deficiente sistema de salud podría tener dificultades para hacer frente a un brote grave.